Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me. Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexios Vidalius. Vamos a ver nuestra planificación para este octavo día de viaje saliendo de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, tomando la ruta 14 y empalmando con la ruta número 34 para hacer el camino de las altas cumbres, para hacer nuestra primera parada en el parador El Cóndor. Y luego volver a tomar la ruta 14 haciendo el camino del peregrino para desembocar finalmente en la ciudad de Mina Clavero. Cantidad total estimada de kilómetros a recorrer, 104. Eso sí, antes de continuar, te presento al sponsor de nuestro viaje, Ecoalcina, el paraíso para todos los amantes de la movilidad personal y una verdadera tienda de riders donde vas a poder encontrar el monociclo, monopatín o vehículo de movilidad personal que más se adapte a tus gustos y necesidades. Por supuesto, respaldado por un gran equipo, servicio técnico y de postventa. Ecoalcina, tienda de riders. Buen día gente, nuevo día en la ruta, estamos camino a Mina Clavero, aproximadamente a unos 27 kilómetros del famoso parador El Cóndor y de unos 80 kilómetros a Mina Clavero. Ha sido un camino, como pudieron ver seguramente en algunas de las imágenes que les mostré, con muchísima niebla, mucha humedad, condiciones no muy buenas. Vinimos por la 14, salimos del hotel a las 7 menos 10 aproximadamente. Mucho control policial, a pesar de la hora, todo bien, la verdad. Luego empalmamos con la ruta 34, que es esta ruta, precisamente. Y la idea era pasar por el parador El Cóndor. Yo todavía no desayuné, salí demasiado temprano del hotel, no estaba el desayuno, ni tampoco quería parar demasiado. Así que bueno, ahora estoy haciendo un pequeño parate, tomé un poquito de agua y después vamos a ver si está abierto el parador, parar en el parador y comer algo, y si no será una barrita de cereal y ese será mi desayuno. Así que bastante concurrida esta ruta, excelente estado, y fíjense lo que es este descanso, ¿eh? Así que gente, nos vemos si Dios quiere en el parador El Cóndor si está abierto, y si no será en Mina Clavero ya. Los voy a dejar con un poquito más de imágenes a medida que vaya avanzando. Adiós.
Luego de disfrutar el excelente estado de la Ruta 34, era hora de hacer un poco de turismo aventura, bajando hacia la ciudad de Mina Clavero por la vieja Ruta 14, tomando el hermosísimo y técnicamente desafiante Camino del Peregrino. Gracias, buen día. Y bien, gente, llegamos a Mina Clavero. Fueron en total aproximadamente unos 120 kilómetros desde la localidad de Villa Carlos Paz. Y bueno, de esos kilómetros, los primeros, yo diría todos los kilómetros hasta el parador El Cóndor, que fueron aproximadamente 72 kilómetros desde Villa Carlos Paz, hasta ahí fueron durísimos, durísimos, seguramente como habrán podido ver en parte del material que les estaba mostrando anteriormente. Muchísima niebla, muchísima humedad, mucha condensación, mucho frío. Y lamentablemente yo tenía que ir con el visor del casco levantado y sin los anteojos porque se me empañaba todo de tanta niebla que había. Fue realmente terrible, mucho frío. Encima no se veía nada, más o menos había una visibilidad de unos 8 o 10 metros como mucho. Era una locura realmente. Así que nada, fue muy, muy arduo. Llegué, no diría que cansado, pero bastante estresado, ¿no? Bueno, acá la tenemos al hermoso, hermoso Hodor, que por cierto, luego de irnos al parador El Cóndor, terminamos empalmando desde la 34 con la 14, pero la 14 vieja, la 14 que es un sendero donde no hay pavimento, donde es todo tierra, piedras y arena, y bueno, tierra compactada básicamente. Así que estuvimos haciendo
unos 37 kilómetros por ahí, bajando, hermoso, hermoso lugar, pero yendo por ese camino sí terminé bastante cansado porque era muy exigente. Me duele apenitas el tendón de la rodilla izquierda, el mismo tendón que me dolió hacia el final del viaje que hice de Capital a la localidad de Lobos, provincia de Buenos Aires. Así que no me duele tanto, estuve descansando un poquito en cuanto detecté que me dolía el tendón. Así que nada, ahora vamos a dejarlo descansar, tranquilos. Vamos a caminar seguramente por los balnearios, un poquito por Mina Clavero. No voy a andar en rueda hoy. Y bueno, la verdad, una gran experiencia. Por suerte, bueno, me crucé con dos controles policiales, no me dijeron nada. Había muchos ciclistas igual, tanto en la 34, no tanto en la 14, pero en la 34 había muchos ciclistas subiendo pendientes, incluso muy fuertes, y no les decían nada, así que ahí yo me quedé tranquilo. Esto ha sido un resumen del día número 8, hermoso, y mañana, bueno, ya partiremos hacia Achiras, todo a través de la provincia de San Luis, si Dios quiere. Así que les dejo un cariño grande, y bueno, los espero en el próximo video. Voy a seguir trabajando. Adiós.